presentación del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la carrera de Filosofía de la UMSA. Mi nombre es Boris Chamani, yo soy el coordinador de la gestión 2020 y en esta ocasión quiero presentarles, según la planificación anual de nuestro instituto para esta gestión, tal cual había sido pensado, la presentación de diversas investigaciones, avances de investigación de nuestros docentes investigadores. En esta gestión están el magíster Sebastián Morales, Sergio Barnett y mi persona como investigadores interinos durante toda la gestión. Y en nuestra planificación anual está previsto la presentación de avances de investigación de los respectivos proyectos de investigación que se llevan a cabo. Y uno de esos avances de investigación es este coloquio que hoy vamos a presentar. Luego tendremos un otro coloquio el próximo mes con otro investigador y finalmente el tercer mes habrá otro coloquio, habrá otros 2 coloquios con los investigadores faltantes. Bueno, dicho eso, también quiero mencionar que el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UMSA no ha dejado de parar su trabajo pese a la cuarentena. Hemos estado desarrollando nuestras actividades a través de los recursos virtuales y en ese sentido la actividad filosófica no ha parado pese a todas las limitaciones que nos plantea la situación actual. Sin más, quiero presentarles en este coloquio titulado Ontología del Cine Digital, una presentación del docente investigador de la carrera de Filosofía, magíster Sebastián Morales Escofier. Sebastián ha hecho estudios de filosofía, es boliviano, ha hecho estudios de filosofía en la Universidad Mayor de San Andrés, tiene estudios de posgrado en cine en Francia y es magíster en educación superior por la Universidad Católica. Desde el año 2009 es crítico de cine. Además, es programador del Festival Pachamama Cinema de Fronteira, que tiene su sede en Rio Branco, Brasil, en la frontera que comparte con Bolivia y Perú. Desde el 2017, Morales es director de programación de dicho festival, es docente de historia y teoría del cine y coordinador del programa de cine y producción audiovisual de la Universidad Mayor de San Andrés. Asimismo, Sebastián es autor de un libro titulado Una estética del encierro, acerca de una perspectiva del cine boliviano. Dicho esto, entonces, vamos a cederle la palabra a nuestro investigador Sebastián Morales. Tendrá 40 a 45 minutos de exposición y pasado esta presentación daremos espacio a las preguntas respectivas del público. Les agradezco su atención. Nuevamente, bienvenidos a este coloquio Ontología del Cine Digital. Les dejo con Sebastián Morales. Adelante, Sebastián. Bueno, muchas gracias, Boris. Realmente para mí es un honor pertenecer al Instituto de Investigaciones. Realmente creo que es algo que hay que potenciar bastante. Y bueno, obviamente no nos podemos ver de manera presencial, pero bueno, está lindo poder mostrarles un poco del avance de la investigación que estoy haciendo para el Instituto. Y sobre todo, me interesa mucho la retroalimentación que ustedes me puedan hacer para, nada, pues ir modificando cosas o ir cambiando cosas, ¿no? Como lo he mencionado, es un avance de investigación de lo que espero presentar a fin de año y así que hay tiempo para modificaciones y sus diálogos y observaciones son bien importantes para mí, ¿no? Entonces, como habrán visto en el pequeño letrerito que hizo circular Boris, lo que yo les voy a proponer en esta charla se llama una ontología del cine digital, ¿no? Que estoy tentado a subtitularla como en signo de interrogación, la muerte del cine, por lo menos en temas que vamos a ver ahora, ¿no? En realidad, en la teoría cinematográfica, últimamente se ha vuelto muy, muy de moda hablar de esto, ¿no? De la muerte del cine, ¿no? O sea, hay muchos autores, entre ellos, por ejemplo, un cineasta llamado Peter Greenaway, que dice que ya el cine ya fue, que ya murió, que es simplemente así un poco al estilo nietzscheano, que estamos viendo un poco los cadáveres del cine, ¿no? Que habría terminado en los años 80 o 90, ¿no? Entonces voy a desarrollar un poco esta idea, este concepto de
por qué podríamos realmente pensar en la muerte del cine y cómo podríamos entender los caminos o los derroteros que está llevando el cine, ¿no? Siempre desde un código más bien filosófico, digamos, ¿no? Entonces, es un poco la idea de esta exposición, ¿no? Bueno, obviamente lo primero que tenemos que hacer para entender a qué nos referimos con esta idea de la muerte del cine, que como les decía que Peter Greenaway incluso le da una fecha, ¿no? La data el 31 de septiembre de 1989, y dice que aparece la muerte del cine cuando aparece el control remoto, ¿no? Una idea que no parece muy lógica en un principio, pero van a ver que en el desarrollo tiene muchísimo sentido, sobre todo desde una perspectiva filosófica, ¿no? Entonces, la idea es esta, ¿no? El cine ha muerto el 31 de septiembre del 89 por la aparición del control remoto, ¿no? Entonces, nosotros podríamos decir, pero señor Greenaway, hoy veo muchísimas más películas que antes, ¿no? Hoy consumo una cantidad de audiovisuales impresionante, a lo que mis viejos o mis abuelos jamás pensarían, ¿no? Y Greenaway respondería, sí, pero ¿cuándo ha sido la última vez que has ido al cine? ¿No? De hecho, ahora que estamos en cuarentena, es imposible ir al cine, por tanto, la experiencia cinematográfica, el cine en sí mismo, ha dejado de existir, por lo menos estos 2 meses, a pesar de que hemos visto una gran cantidad de películas, ¿no? Entonces voy a empezar aquí tratando de definir qué es lo que vamos a entender por lo cinematográfico y sobre todo entender lo cinematográfico en la época de lo digital, ¿no? Entonces voy a hacer un aproximación a partir de tres teóricos francófonos. A mí me gustan mucho los teóricos francófonos del cine, que son Jacques Aumont, André Gaudreau y Philippe Marion y Raymond Bellour, ¿no? Para los que no los conocen, Aumont y Bellour son teóricos de muy larga data, ¿no? Son probablemente uno de los primeros que se han enfocado en el análisis teórico desde la universidad. Y Gaudreau y Marion son más bien teóricos de una segunda generación de teóricos del cine, digamos, ¿no? Desde la universidad, ¿no? Porque obviamente teoría del cine existe desde un poco hasta antes de sus inicios, ¿no? Pero ya como estudio universitario es una segunda, incluso una tercera generación, ¿no? Es lo que se ha denominado como de New Film History, ¿no? La nueva historia del cine, digamos, ¿no? Entonces es interesante ver las tres posiciones acerca de la relación con lo digital y sobre todo con el cine, ¿no? Jacques Aumont es, como les digo, un teórico de larga data. Escribe un librito muy lindo, de unas 100 páginas, muy cortito, que se llama ¿Qué queda del cine? ¿No? En el que trata de reflexionar sobre justamente esta idea de la muerte del cine, ¿no? Y él dice, bueno, lo digital trae muchas cosas bastante interesantes a nivel de imagen, digamos, ¿no? Pero, ha habido problemas con el Facebook, perdón. Pero lo que va a definir el cine, más allá de su tecnología, más allá de si se filma con una super tecnología, con una cámara muy vieja, dice, lo que va a definir el cine es tres elementos principales, ¿no? Dice, el cine es lo narrativo, lo representativo y lo institucional, ¿no? Vamos a ir desarrollando esos elementos, ¿no? Entonces, bueno, narrativo no creo que haya mucho problema para entenderlo. Lo representativo tampoco creo que haya mucho problema. Obviamente el cine representa algo más allá de ejercicios de cine experimental, pero creo que lo que puede causar ruido es esta palabra de institucional, ¿no? Para Aumont y muchos de estos teóricos, el cine se va a definir siempre por una institución, ¿no? Es decir, no solamente por un aparato, no solamente por modo de representación, sino sobre todo por sobre todo por lo que podríamos llamar un sistema, ¿no?
un modo de representación, un modo de exhibición, un modo de distribución determinado, ¿no? Y este modo de distribución y exhibición determinado es efectivamente la sala de cine, ¿no? Entonces, es cinematográfico lo que aparece en una sala de cine, ¿no? Es una de las ideas que va a defender a Montt, ¿no? Entonces, claro, entonces ahí obviamente el pero que se le puede decir desde una visión digital es, o sea, si yo veo una peli de Tarkovsky, de Greenaway en mi celular, deja de ser cinematográfico. Y Aumont, que es un tipo muy inteligente y bastante brillante, dice sí y no. La respuesta va a ser sí y no, ¿no? Sí, porque ha sido concebido para ser visto en una pantalla grande, en una sala oscura, con las condiciones ideales de percepción, ¿no? Que tiene que ver con un ambiente, con un cierto gesto ritual, que tiene que ver con la entrada, con ver la cartelera, de cierto ánimo del espectador, ¿no? Y no porque efectivamente lo estás viendo desde un celular, ¿no? ¿No? Entonces ahí parece que hay una especie de paradoja, ¿no? Y lo que Montt va a proponer es que lo cinematográfico siempre se va a dar cuando, eh, cuando las condiciones ideales de exhibición requieren la participación de los elementos propios de una exhibición de cine, ¿no? Es decir, si tú puedes disfrutar, si tú puedes, si se potencia tu visionado de una película en una sala de cine, entonces quiere decir que es cinematográfica la película, ¿no? Independientemente del soporte en el que vayas construyendo o viendo lo que estás viendo, digamos, ¿no? En este planteamiento, obviamente, en las condiciones que nos encontramos hoy en cuarentena, el cine definitivamente ha muerto, ¿no? O sea, nadie va a poder o nadie puede ver películas en estas condiciones ideales, a pesar de que vemos películas que se han pensado en estas condiciones ideales en otro tipo de dispositivos, ¿no? ¿No? Ahora hay un detalle bien interesante de esta definición que seguramente les, les va a parecer extraña en un principio, pero si nos ponemos a pensar es bastante lógica, ¿no? Y es este detalle, ¿no? Más allá, aparte de la sala y la proyección, hay un elemento muy importante en el visionado, en la experiencia de ver una película, ¿no? O sea, lo que va a hacer Amont es rescatar la vivencia particular de ver una película, ¿no? De ver una película cinematográficamente, es decir, con las características institucionales para esto, ¿no? Una sala, una proyección, una sala en una proyección oscura y generalmente pública, ¿no? Pero además hay un detalle muy importante, ¿no? En una película, en estas condiciones, el espectador no es capaz de intervenir en lo que observa. Es decir, no puede adelantar, no puede poner pausa, no puede retroceder, etcétera, ¿no? Entonces, cuando Peter Greenaway dice que el cine ha muerto, con la llegada del control remoto se entiende perfectamente esta idea, ¿no? Es decir, en el momento en el que tú puedes pausar una película, en el momento en el que tú puedes adelantarla, retrocederla, estás rompiendo, digamos, la experiencia, lo vivencial que está relacionado con la película, ¿no? Entonces, eh, Greenaway va a decir que lo que va a desaparecer en el consumo audiovisual y que deja de ser cine es justamente esta, esta pasividad del espectador frente al medio cinematográfico, ¿no? Es decir, ahora los productos audiovisuales que consumimos los pensamos como elementos con cierto grado de interactividad, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahorita estamos en teoría, espero, proyectando un audiovisual en el Facebook y seguramente mucha gente está interactuando con esto, ¿no? Eso en esta definición no es una experiencia cinematográfica, ¿no? Obviamente ver películas en Netflix, etcétera, rompe esta idea también, ¿no? Entonces,
Entonces, ¿por qué dirán, bueno, pero y si yo, pues, yo quiero ver así mi película, ¿qué me importa, digamos? ¿Qué tiene que ver esto, digamos, no? Y esto ahí que tiene que ver una cosa muy importante de una película y que tiene que ver con lo que podemos llamar la materia prima del cine, que tiene que ver con el tiempo, con la duración, ¿no? Deleuze, en su tratado sobre cine, va a definir lo cinematográfico a partir de esa capacidad que tiene el cine de generarte una duración, un pensamiento de la duración. Entonces, si tú agarras y tú pausas la película, el pensamiento de la duración que te está proponiendo la película, el cineasta, se va rompiendo, ¿no? Entonces se rompe ese flujo y entonces deja de ser un ejercicio efectivamente cinematográfico, ¿no? ¿No? Entonces es interesante, ¿no? Porque ahí lo que hace el Omont es definir el cine más que por una tecnología, ¿no? Es por lo que podríamos llamar un modelo mental, ¿no? Una cierta predisposición del espectador, ¿no? Y una determinada manera de consumo de la imagen, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con una experiencia con el tiempo, ¿no? Tarkovsky decía que el cine se define como el ejercicio de hacer cine es esculpir el tiempo, ¿no? Entonces, el ejercicio de visionar una película es visionar la manera en que se esculpe el tiempo, ¿no? Y ahí hay un pensamiento, siguiendo a Deleuze, por ejemplo, hay un pensamiento sobre el tiempo, sobre la duración, a partir de este gesto temporal, digamos, ¿no? Perdón, Sebastián, ¿podemos aceptar a otros participantes? Ay, perdón, disculpa, me estoy... Gracias. Perdón, disculpa. Estaba ahí. ¿No? Bueno, entonces esa es la idea de un poco que propone Omont. Si quieren, bueno, las preguntas seguramente la podemos ir desarrollando más si tienen interés. Hay otra posición, la que es otro teórico francés que se llama Raymond Bellour, y que él avanza un poco en estas reflexiones que nos tira Omont, ¿no? Y él tiene una definición de cine muy, muy interesante que se las voy a leer porque me parece que es bastante cabal con lo que estamos planteando acá, ¿no? Que dice, la proyección de una película en la sala de cine, esto es lo que define como cine, ¿no? Cine es la proyección de una película en la sala de cine a oscuras, el tiempo prescrito de una sesión en una presentación pública, ¿no? Ver una película en una sala de manera pública, ¿no? Es una condición indispensable para una experiencia única de memoria, ¿no? Ahí entra otra vez el, el elemento temporal y de percepción, ¿no? Y eso es lo que va a definir al espectador cinematográfico, ¿no? Esta capacidad de memoria y percepción que tiene el espectador, ¿no? Todas las artes todas las otras formas de visionado pueden en mayor medida alterar la visión del espectador, ¿no? Esta es la definición que plantea Belur de cine, ¿no? Entonces ahí otra vez volvemos a esta idea de que el cine es básicamente la sala en negro, ¿no? Y que tiene que ver con una duración, ¿no? Una duración que asumimos es relativamente corta, cosa de que se pueda generar de alguna manera este ejercicio de memoria y percepción que propone Deleuze, ¿no? Si se dan cuenta, estas teorías del cine se basan, y esto se ha vuelto muy de moda en los estudios cinematográficos, en una reflexión sobre el lugar del espectador frente a la pantalla, digamos, ¿no? Es una reflexión sobre el espectador, ¿no? Entonces definimos el cine con su relación al espectador, ¿no? ¿No? Entonces él nos va a proponer Belur, obviamente les digo que es filósofo, un teórico de otra tanda, ¿no? Va a proponer que la visión de películas en celulares o computadoras o etcétera es una visión degradada, ¿no? Entonces, en esta categoría van a entrar cualquier tipo de imágenes en movimiento, incluyendo las que se van a proyectar en museos y galerías, digamos, ¿no? Pero ahora, lo interesante de Blur es de que más allá, bueno, Amont lo que quiere hacer es definir, digamos, un núcleo cinematográfico y decir, bueno, de tantas imágenes que están ahí, hay una cosa muy especial que es el cine y realmente es lo que más importa entre tantas imágenes, digamos, ¿no? En cambio, Blur lo que va a hacer en realidad es eh,
es tratar de encontrar herramientas conceptuales para diferenciar las imágenes en movimiento propias del cine, pero también las que se exhiben en galerías o museos, digamos, ¿no? Como por ejemplo el videoarte, ¿no? Y él propone otra vez una visión del espectador, digamos, ¿no? Que tiene que ver con una actitud frente a lo que está viendo, ¿no? Y él va a decir, Belur, ¿no? Que hay una diferencia entre una proyección en cine y una proyección en una galería, por ejemplo, ¿no? En una galería, dice, bueno, cuando tú vas a ver un museo, lo que haces es caminar, ¿no? Entonces tú miras una cosa, bueno, dependiendo de tu interés, te puedes quedar un buen rato o seguir pasando y si quieres ir de corrido, digamos, ¿no? Entonces cuando ves un videoarte, puedes quedarte a ver muchas veces el videoarte, puedes quedarte a ver un pedazo, etcétera, ¿no? Entonces aquí hay un consumo de la imagen más bien fragmentario, ¿no? Y evidentemente la misma obra no exige al espectador que se quede hasta la culminación de la misma, ¿no? Aquí Belur pone un ejemplo de una película, de un videoarte que dura 24 horas, ¿no? Obviamente el artista no piensa que su espectador se va a quedar a ver toda la obra, sino que va a ver un pedazo, le va a interesar y bueno, ya con eso reflexionará sobre lo que acaba de ver, digamos, ¿no? ¿No? Entonces, el gesto de ver un videoarte, por ejemplo, en un museo, tiene que ver más bien con el ejercicio de lo que él podría llamar, lo que Belur llama un sonámbulo, digamos, ¿no? Es que está ahí un poco, perdón, de vagabundeo, digamos, ¿no? Está vagabundeando por ahí, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, el espectador de cine se caracteriza justamente porque tiene una inmovilidad constitutiva, ¿no? Es decir, el espectador de cine se queda sentadito en su butaca y no se mueve, ¿no? Aquí no hay un movimiento del cuerpo y tampoco hay una elección de las imágenes que el espectador va a ver, ¿no? Pero hay, otra vez aquí resuena un concepto de Luciano, ¿no? Que hay otro tipo de movimiento, ¿no? Que tiene que ver con la duración, ¿no? Es decir, el cuerpo no se mueve, pero el espíritu sí, si quiere, ¿no? Un poco de manera metafórica, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas son como que unas definiciones de cineastas muy, muy, muy clásicos, que ambos tratan de buscar digamos, una especificidad de lo cinematográfico frente a la explosión de imágenes que produce lo digital, digamos, ¿no? Entonces, como que tratan de defender lo cinematográfico asumiendo que tiene una pureza frente a otras imágenes a las que definitivamente hay que defender y tienen una especificidad propia y es característica, ¿no? Godreau y Marion, en cambio, que son, como les decía, de otra generación, van a proponer otro acercamiento, ¿no? Godreau y Marion son teóricos que se han dedicado mucho a analizar lo que se llama el cine de los inicios, ¿no? Y ellos, de manera muy, muy provocativa, van a proponer que, bueno, ustedes me imagino que saben, que se supone que la invención del cine, bueno, cuando se festeja la invención del cine, es en 1985, ¿no? Con los hermanos Lumière muestran el aparato que habían inventado, ¿no? Godreau y Marion van a decir, sí, pero no es ese momento en el que se inventa el cine, ¿no? Y ellos van a defender la idea de que hay una diferencia entre un aparato, que puede ser en este caso el cinematógrafo, y el cine, ¿no? El cine se va a definir justamente por, eh, por una institución, ¿no? Otra vez volvemos a la definición de mundo, ¿no? O sea, va a decir, no es en 1895 que se crea esta institución cine en la que tú como espectador vas a una sala de cine a ver una película narrativa que te represente algo y además que tiene un largo sistema de exhibición, distribución, etcétera, etcétera, sino que eso sucede alrededor de 1915, dice, ¿no? Entonces, el cine antes de 1915
paradójicamente, no van a llamarlo cine, ¿no? Van a llamar a estos teóricos como cine atracción, ¿no? Es una cosa que todavía no es cine porque todavía funciona con la lógica de otro tipo de artes, ¿no? Los hermanos Lumière, en realidad para Godreau y Marion, en realidad estaban haciendo pintura, Méliès en realidad estaba haciendo magia, Mare, que es otro de los iniciadores, en realidad se estaba dedicando a hacer un poco más de ciencia, etcétera, ¿no? Entonces, hasta 1915, en el momento en el que aparecen las salas, etcétera, según estos autores, en el hecho de que no hay una institución, significa que tampoco hay cine, digamos, ¿no? Además, la manera de proyectar y la manera de filmar es bastante diferente, ¿no? Sí. Bueno, eso, la verdad prefiero, como el tema es el cine digital, voy a dejar de lado ese tipo de cine, digamos, ¿no? Pero bueno, si quieren ahondar en ese tema, lo vamos a poder ver en las preguntas, ¿no? Entonces ahí lo interesante es esto, ¿no? O sea, la idea es de que todos los aparatos, no todo lo filmado con aparatos cinematográficos puede ser considerado como cine, ¿sí? Entonces, para qué le sirve Godreau y Marion decir que, bueno, el cine no empezó en 1895, sino en 1915, ¿no? Ellos lo que van a hacer es proponer un modelo de historia, de la historia del cine, ¿no? Que es bastante interesante porque creo, me parece, ustedes dirán, resuena un poco la manera en que Foucault entiende la historia, ¿no? A ver si le resuena a ustedes también, ¿no? Obviamente no lo cita directamente, pero a mí me resuena mucho el modelo Foucaultiano de la historia, ¿no? Y él dice que en realidad, estos dos autores dicen que hay como que proponen la idea de que del doble nacimiento del cine, ¿no? Entonces dice que entre 1890 y 1895 lo que nace es un dispositivo de captación y restitución de imágenes, ¿no? Y en 1915, 1910 aparece una institución, ¿no? Entonces nace dos veces, uno como aparato y una segunda vez como institución, ¿no? ¿No? Y esto dice estos cineastas, Godreau y Marion, que no es que eh, las etapas del cine se continúan en una línea más o menos teleológica, sino que deberían funcionar, y aquí me imagino un término Foucaultiano, como unas especies de epistemes, ¿no? Entonces hay una serie de instituciones con ciertas normas bien precisas, ¿no? Y hay ciertos elementos que evidentemente entran sobre todo elementos de poder económico que se va rompiendo, ¿no? Y eso da paso a otro episteme, ¿no? Y eso da paso a otro episteme, ¿no? Entonces, en este modelo, ¿qué sucede con lo digital, ¿no? En lo digital sería como una especie de tercera etapa del cine, ¿no? En la que el cine deja de ser el consumo masivo de las imágenes, es decir, consumimos muchas imágenes, pero lo cinematográfico es una porción bastante reducida de las imágenes que consumimos, ¿no? Pero ahí está la paradójica, pero el cine de alguna manera está en todas partes, ¿no? Y Godreau y Marion ponen dos ejemplos muy sencillitos para entenderlo, ¿no? Por un lado, vemos muchas películas de manera casera, ¿no? Es decir, ya no necesitamos ir a la sala de cine para verlas, ¿no? Y este espacio que vemos considerado muy cinematográfico, que es la sala de cine, ya no necesariamente proyecta solo productos que podríamos llamar cinematográficos, ¿no? Por ejemplo, en el Mundial, el Megacenter pasaba partidos de fútbol, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que pasa en esta tercera etapa es que el cine sale de la sala de cine, digamos, y se instala y se disemina
en muchos lugares, tanto así que no sabemos exactamente dónde está el cine y eso produce una crisis identitaria y a eso Godro y Mario le llaman, a esto le llamamos la muerte del cine, ¿no? Porque ya no podemos determinar dónde exactamente está, ¿no? Está, los partidos de fútbol se filman de manera cinematográfica, los juegos de video tienen una manera de ser cinematográfica, pero por el otro lado el cine, ya no vas a la sala del cine a ver películas, también puedes ir a ver series, ver fútbol, etcétera, ¿no? Y más bien ocupas pantallas no necesariamente para, que no han sido hechas para ver cine, pero usamos esto para ver películas, ¿no? Sí. Entonces, lo que se muere es efectivamente esta institución que tiene que ver con la sala de cine, ¿no? ¿Sí? Y eso implica una nueva forma, un nuevo espectador, ya no es el espectador que se queda inmóvil viendo la sala de cine. Si ustedes son nacidos al cine, verán, habrán tenido la molesta experiencia de ver a chiquitos de 15, 16 años que hacen de todo menos disfrutar la película, ¿no? Y es porque ellos entienden lo cinematográfico, lo audiovisual de una manera diferente, ¿no? Entonces, nuestra experiencia cinematográfica de una generación no tan no tan joven, digamos, es diferente a la que tienen ahora los chicos que han ido educándose de otra manera para ver y observar el cine, digamos, ¿no? Entonces, ya esta idea de el cine como experiencia del tiempo, de la duración que propone Monty Velour, eh, definitivamente se está perdiendo, ¿no? Y se está perdiendo porque la institución cine como tal también está desapareciendo, ¿sí? Eso desde el punto de vista del espectador, digamos, ¿no? Que es una teoría bastante interesante porque evidentemente implica reflexionar sobre las vivencias y las experiencias que uno tiene frente a las imágenes, ¿no? Les voy a proponer otro acercamiento a esta pequeña antología de lo real a partir de dos autores bien clásicos de la teoría cinematográfica que con la llegada de lo digital están siendo cada vez más vapuleados y ustedes eh, en su experiencia de espectadores se van a dar cuenta muy rápidamente por qué, pero que es interesante porque da algunas pautas sobre lo cinematográfico de cómo se entendía antes y cómo se está entendiendo ahora, ¿no? Y son las teorías de André Bazin y de Krakauer, ¿no? Me voy a dedicar sobre todo a analizar la de Bazin. Bazin es un teórico francés muy, muy importante de los años 50 y que él propone unas ideas bastante fuertes en relación a lo que podemos llamar una ontología del cine, ¿no? Lo primero que plantea Bazin eh, es la siguiente idea, ¿no? Para Bazin, el cine es simplemente la culminación de una larga historia de representación visual, digamos, ¿no? Que se podría remontar hasta las cavernas de Lascaux, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con esta idea, ¿no? La idea de que el ser humano, por razones psicoanalíticas, eh, requiere copiar la realidad y que esta copia de la realidad escape del tiempo, ¿no? Escape de la muerte, ¿no? Necesitamos tener imágenes, ¿no? Que escapen del tiempo, ¿no? Justamente para sentir que nosotros mismos escapamos del tiempo, ¿no? Y esto Bazin le llama el complejo de la momia, ¿no? Eh, entonces va a decir Bazin que toda la historia que culmina en el cine en realidad es una búsqueda de una mayor objetividad, de mayor fidelidad entre lo representado y la representación, ¿no? Y esto le va a llamar el mito del cine total, ¿no? Entonces Bazin va a decir que cada nuevo invento que tenga que ver con la representación, en realidad lo que hace es ahondar en esta capacidad de los aparatos o, o, de la representación visual de llegar a, a, una copia lo más fiel posible de lo real. ¿Sí? Entonces, obviamente,
Bazin es un defensor a ultranza del realismo cinematográfico y basa esta idea en el funcionamiento del aparato fotográfico, ¿no? Lo que dice Bazin, y esto dice en contraposición a la pintura, es que por primera vez en la historia, dice Bazin, podemos tener una representación de lo real sin la necesidad o sin la participación o con una participación mínima del ser humano, ¿no? El pintor requiere necesariamente del trabajo manual que implica pintar o dibujar, mientras que tú le puedes dar una cámara a un chiquito de 1 año o 2 años y él te va a poder hacer una fotografía, una representación bastante fiel de lo real, ¿no? Entonces, eh, el ejercicio del fotógrafo, del cinematógrafo, básicamente es apretar un botón, ¿no? Entonces, y con eso llega una representación objetiva de lo real, ¿no? Entonces, rompe, digamos, con la necesidad, el cine y la fotografía rompen con la necesidad de una subjetividad para la representación de lo real, ¿no? Entonces, por tanto, nos acerca más al ideal de escaparnos de la muerte y del tiempo, dándonos representaciones fidedignas de lo real, ¿no? Que además, obviamente, duren más que lo que vamos a durar nosotros en esta vida, digamos, ¿no? ¿No? Y claro, ¿no? Entonces, y él va a proponer esta fórmula que a mí me parece muy, muy bella, ¿no? Que dice, el cine se nos muestra como la realización en el tiempo de la objetividad fotográfica, ¿no? Es eso lo que está buscando lo cinematográfico, ¿no? Ahora, obviamente, como filósofos, me imagino que se estarán pensando que esto es una visión un poquito ingenua de lo real, ¿no? Es decir, mi camarita puede representar lo real, digamos, ¿no? Pero Bazán de alguna manera escapa de esto, planteando otra idea que a mí me parece bastante brillante, y es esta idea de pensar en el espectador, ¿no? Eh, Dice, ¿no? Que esta objetividad mecánica propia de la fotografía requiere en realidad un complemento de la subjetividad afectiva, ¿no? O sea, lo que hace el fotógrafo es darte una visión de la realidad desnuda de prejuicios, desnuda de prejuicios perceptivos, ¿no? Entonces, y tú como espectador, al ver una imagen desnuda de estos prejuicios perceptivos, ¿no? Se siente interpelado por las imágenes, ¿no? Y como se siente interpelado por las imágenes, aparece en el espectador lo que podríamos llamar un gesto amoroso, ¿no? Entonces, este gesto amoroso permite a la fotografía revelar al espectador, perdón, algún aspecto desprevenido de lo real, ¿no? Algún aspecto que el espectador, justamente porque está tan lleno de prejuicios perceptivos, no va a poder ver, ¿no? En cambio, la fotografía le da una imagen objetiva que la subjetividad del espectador va a analizar de cierta manera y le va a revelar de alguna manera una esencia de lo real, ¿no? Es una idea que dialoga mucho con otra idea de Barthes que diferencia el spectrum del punctum, ¿no? Eso lo dejo ahí también, si quieren, lo podemos ahondar también después, la diferencia entre el spectrum y el punctum en la fotografía según Barthes, ¿no? Entonces, lo interesante de Bazin y lo que se puede rescatar, y es bastante interesante, es que de que el realismo propio del cine va a tener que ver con la manera en la que capta la imagen, ¿no? Capta la imagen porque, eh, si ustedes conocen el mecanismo básico de una cámara cinematográfica, es bastante sencillo. Es es un soporte de metal de plata, ¿no? Que con la luz del sol o con alguna luz se quema, ¿no? Se quema con la forma que la luz le dé, digamos, ¿no? Entonces, definitivamente lo que sale de eso es una visión, es una imagen que podemos llamar indicial, digamos, ¿no? La luz atraviesa el objetivo de la cámara y se imprime en la película, ¿no? La cual es conservada y restituida, ¿no? Entonces, hay
quieras o no, una cierta continuidad con lo real y con lo profílmico, ¿no? Pero ahí aparece algo interesante en relación a lo digital y que parece nomás tirar abajo los presupuestos de Bazin, de este deseo de encontrar una representación objetiva de lo real. Y es que la cámara digital funciona con una lógica absolutamente diferente, ¿no? En lo digital, lo que hace el digital es esto, ¿no? Filma, bueno, obviamente es el mismo principio hasta que llega al soporte de grabación, ¿no? En el momento en el que llega en el soporte de grabación, ya no se trata de una película que se quema, sino más bien de una computadorita muy pequeña que codifica esa luz en ceros y unos, ¿no? Es decir, y hay un ejercicio de codificación, ¿no? No será una subjetividad humana la que está operando, pero ahí ya efectivamente hay un lenguaje, ahí ya hay efectivamente un ejercicio que podríamos llamar de subjetividad mecánica, si quieren, ¿no? Entonces hay un ejercicio de reconstrucción de lo real, ¿sí? Entonces, y evidente, para ver esta imagen necesitamos eh, necesitamos Estimado Sebastián, tenemos 5 minutos más, o si requiere perfecto. unos cuantos más, le concedemos. Ya Ya, vamos cerrando la conferencia. Gracias. ya lo cerramos entonces, ¿no? Entonces, la idea es esta, ¿no? Es como que y en el momento en el que se decodifica, y en el momento en el que queremos ver la imagen, eh, estos ceros y unos se tienen que decodificar para que nosotros podamos ver la imagen que se ha grabado en esta pequeña computadorita, ¿no? Entonces, ya estos presupuestos de Bazin parecen tirarse al suelo, ¿no? Eso en la máquina parece una ridiculez, digamos, no pasa nada, pero sí cambia en los modos de representación. Estos ceros y unos no solamente nos permiten guardar una gran cantidad de imágenes, sino nos permiten algo que evidentemente era posible con el celuloide, pero requería una serie de complejísimos ejercicios de química. Pero en el digital lo que pasa es lo siguiente, ¿no? El digital hace de la imagen algo esencialmente maleable, ¿no? Algo que cualquier persona que haya pasado una o dos clases de After Effects puede modificar, ¿no? Entonces, ya el cine ya no se va a definir por esta relación ontológica con lo real, sino más bien con todo lo contrario, ¿no? Con su capacidad de maleabilidad, ¿no? Su capacidad de modificarse en la imagen, digamos, ¿no? Y estoy un poco para provocarles y ya para cerrar la idea, acerca al cine a otro concepto que bien podría tener una relación filosófica, que es el concepto de la animación. De la animación. Lo digital invierte un poco la relación, ¿no? Antes en el celuloide la animación era una cosa hecha para guaguas, era una cosa muy marginal, ¿no? Pero ahora lo digital se ha convertido, perdón, la animación se ha convertido en una cosa tan grande que hace que el cine sea una cosa muy pequeñita, ¿no? Porque la animación está en todos lados, ¿no? Y hay un teórico, no sé dónde es ese teórico, que se llama Cholodenko, ¿no? Que él dice algo muy interesante, ¿no? El cine ya no se va a definir por esta relación ontológica con lo real, como propone Bazin, sino se va a definir por la animación, ¿no? ¿Y qué significa animar? Es dar vida, ¿no? ¿Qué es lo que hace el cine desde sus inicios? Es dar vida, dar movimiento a algo que está inerte, ¿no? La fotografía, el cine funciona con una serie de fotografías fijas que, lanzadas a la velocidad adecuada, dan la sensación de movimiento, ¿no? Entonces dan vida a lo que estaba inerte, ¿no? Y con lo digital esta reflexión se hace mucho más evidente porque podemos dar vida a seres como los que aparecen en Avatar, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una reflexión sobre qué es esto de animar, dar vida, dar movimiento a partir del ejercicio de generar imágenes en digital, ¿no?
Aquí cierro mi participación. Siento que he dejado varias cosas al aire. Espero que ustedes no lo hayan sentido así. Y bueno, estoy aquí si quieren dialogar o preguntarme algo o no sé, hay algo que no estén de acuerdo también, ¿no? Entonces, te dejo la palabra, Boris. Muchas gracias, Sebastián, por tu participación. Damos la bienvenida a todos los compañeros, colegas docentes, estudiantes y público en general que se han conectado a este coloquio titulado Ontología del Cine Digital, Avances de Investigación de Sebastián Morales Escofier, docente investigador de la carrera de Filosofía. Este es un coloquio virtual organizado por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la carrera de Filosofía de la UNSA. Saludamos la presencia del docente investigador del Instituto, licenciado Carlos Bedregal, que también se ha sumado a este evento, y de la docente doctora Galia Domic, que también nos acompaña el día de hoy, y compañeros en general. También está presente Jacqueline, nuestra bibliotecaria de la carrera, y antiguos amigos, compañeros de estudio y actuales estudiantes que nos honran con su presencia y hacen que la actividad filosófica siga adelante pese a la cuarentena. Bien, hemos dado los minutos correspondientes a Sebastián, que ha expuesto su tema, ontología del cine digital, y ahora queremos pasar a una ronda de observaciones, preguntas, comentarios, así que por favor, estimados amigos, siéntanse en la libertad de tomar la palabra. Hola, Inti. Adelante. Saludos a viejo amigo Carlos de Vergara. Por ahí me lo he perdido al comenzar el tema de la presentación de Sebas, pero me gustaría consultarle porque es algo que me interesa mucho. Si en esta definición de la ontología del cine, él ha profundizado en la relación de la intencionalidad. Me parece que ese es un factor determinante y que ha sido invariable desde el inicio de la cinematografía, aún a pesar de que hayan cambiado las plataformas que hoy sean digitales, etc. Entonces, la intencionalidad me parece por ahí muy ingenuamente, que es lo que contiene el ser de la cinematografía. Entonces, queda la pregunta clara, querido Sebastián. La intencionalidad en un sentido fenomenológico o la intencionalidad en un sentido profano, digamos. Quizás combinado, porque en realidad cuando manipulas la imagen, cuando quieres recrear algo, cuando quieres generar digitalmente una imagen distinta, o cuando lo hacías antes, celuloide, igual, manipulabas todo el entorno y tratabas de configurar una realidad que sea creíble. O sea, la relación con la realidad no es solamente varias voces profanas. Sí, la intencionalidad está desde el guión hasta la edición. Ya, sí, entiendo por dónde vas, por esta idea de Bazin, de que el cine es una representación objetiva, incluso, no sé, un poco dada por la máquina, digamos, ¿no? Pero ahí evidentemente hay la intencionalidad del fotógrafo, hay la intencionalidad del cineasta de mostrar un cierto aspecto de lo real y ahí obviamente entra una subjetividad, digamos, ¿no? Evidentemente, Bazin toma en consideración ese tema, digamos, pero lo que hace es minimizar, digamos, esto, ¿no? Es decir, dice, bueno, no es lo mismo que hace un pintor, ¿no? Es lo que dice Bazin, ¿no? Un pintor necesariamente necesita sus manos, entonces crea una imagen, digamos, desde cero, ¿no? En cambio, lo que hace un cineasta, a lo sumo, es escoger un punto de vista, ¿no? Lo que evidentemente se le puede refutar diciéndole así, pero escoger un punto de vista ya es mucho, ¿no? Es decir, ¿por qué quieres escoger esto, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente, hay ahí una refutación importante en la teoría de Bazin. Pero Bazin es bien, como que es bien sutil también, ¿no? Es decir, entiende que hay este problema, digamos, ¿no? Pero también
reconoce que lo que hace, lo que va a hacer el fotógrafo y lo que va a hacer el espectador es justamente este ejercicio de revelar lo real, ¿no? Entonces eso requiere necesariamente una subjetividad, ¿no? Entonces ahí no lo, entre líneas, en el momento en el que habla de este gesto amoroso del espectador, se puede asumir que el fotógrafo, el cineasta, también tiene este gesto amoroso cuando está eh, eh, representando una imagen. Entonces sí hay evidentemente un cierto grado de intencionalidad a la que Bazin no va a negar, ¿no? De hecho, es un ensayo bien bonito que se llama La ontología de la imagen fotográfica, acaba con, y sin embargo, el cine es un lenguaje, ¿no? Entonces también asume esa relación de intensidad, ¿no? Eh, un dato bien interesante, bien curioso, que se sabe por la biografía de Bazin más que por el texto, es que este texto es una respuesta a Jean-Paul Sartre en su textito El Imaginario, ¿no? Él quería, digamos, ¿no? Responder a esta idea de Sartre, de que, digamos, la imaginación, la imagen, no es creadora, ¿no? Que para Sartre lo que tú haces es agarrar, cuando haces una foto, por ejemplo, tú ya tienes un mundo dentro y lo único que haces es plasmar ese mundo en la imagen, digamos, ¿no? Y lo que va a decir Bazin, contradiciendo, digamos, un poco a Sartre, es decir, no, porque ya está esta imagen ahí, ¿no? O sea, perdón, el fotógrafo va a construir esta imagen a partir de lo que está viendo, ¿no? No es que, no es que simplemente es una copia de la realidad o una copia de lo que está en la cabecita del fotógrafo, sino que más bien hay una especie de, poco una relación dialéctica entre los dos, digamos, ¿no? Que permite esta revelación de lo real, digamos, ¿no? Entonces está ahí, digamos, ¿no? Entonces, para Bazin yo creo que estaría muy de acuerdo en pensar que en el momento en el que tú sacas una foto, una buena foto, obviamente, algo más de lo real estás conociendo, ¿no? Y el espectador, cuando la ve la foto, algo más de lo real va a conocer, digamos, ¿no? No es algo que solo está en la cabeza del fotógrafo, ¿no? Un poco por ahí va, digamos, no sé. Gracias por las preguntas. También saludamos a Pamela Valdés, docente de la carrera de filosofía, que nos acompaña el día de hoy. Adelante con las preguntas, Jorge. Me parece que quería formular un comentario o una Sí. pregunta. Gracias, Boris. Felicitarlos por este espacio y también saludar a nuestros viejos amigos de la carrera, docentes, Galia, Carlos y Sebastián. Gracias por tu exposición. Me ha gustado mucho que te a la visión de comprender la experiencia del cine a través del espectador. Y me ha recordado mucho los estudios que estoy realizando desde el teatro y me ha sorprendido que en el cine se sorprendan por esto, porque en teatro siempre dicen, en cine es más fácil porque puedes volver a poner la grabación, hay varias funciones, se repite. En cambio, en el teatro es efímero. ¿No? Siempre la experiencia nueva, aunque es la misma obra, es diferente. Sin embargo, en estos estudios que tú planteas, hablas del espectador y has tocado a Gilles Deleuze y sus estudios sobre cine, movimiento, cine-tiempo. Y hay un concepto que él trabaja que es el de la desterritorialización. Me has hecho pensar que la película en DVD, cuando uno la ve en casa, es como ver cine desterritorializado, porque sería cine que ha abandonado su hábitat natural, que es la sala negra. Pero, ¿qué han hecho los cines para volver a darle vida al cine? Ha sido volver a enfocarse en la experiencia del espectador, ¿no? Porque ahora si vemos el Megacenter, el Multicenter, todos estos cines, se concentra en la experiencia de ir en familia, con tu novia, comprar pipocas, hacer una vida social, estar en la onda, en la noche, en la galería donde puedes pasear, shopping. O sea que han hecho nuevamente sobre el espectador, han trabajado para regenerar una experiencia en torno al cine que ya no es solo cinematográfica. Entonces yo quería preguntarte qué autor me recomendarías para trabajar la lectura de este nuevo fenómeno del cine comercial, digamos, cine pop, desde la visión del espectador.
Pucha, un libro así en específico, ahorita no se me está ocurriendo, ¿no? Pero sabes que ahorita es bien interesante porque justo ahorita en cuarentena, eh, ya obviamente ya no hay cine, pues o sea, la experiencia cinematográfica ya no existe, ¿no? Por lo menos estos 2 meses. Y ahorita las reflexiones sobre volver a la sala de cine están viniendo con este tema, digamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, eh, lo que está pasando en Cannes, ¿no? Cannes no quiere liberar, ha decidido no hacer Cannes, nunca antes lo había hecho, o sea, solo en la Segunda Guerra Mundial por razones obvias, y el 68, digamos, y este año, y se ha rehuido a hacerlo en digital, o digamos, en streaming, porque decía, no, porque eso no es cine. No estamos haciendo cine, ¿no? Entonces ha habido todo un debate, ¿no? De, no, ay, qué elitista este tipo, que no sé qué, ¿no? Pero al final, si te pones a pensar en estas cosas, tienes razón, o sea, ¿cómo voy a ver una peli así, que tiene que ver incluso con el evento social, digamos, de ir a alfombra roja, todas las bobadas que hay en Cannes, sin eso, ya no vale la pena, dicen estos, ¿no? Entonces ahí va la reflexión, ¿no? No sé, ahorita voy a pensar en algún libro que trate justo solo de ese tema en el cine comercial, Está pero bueno. no se me está ocurriendo, es un especie. No, está bien. Está bueno. Dale. Sí. Gracias. Gracias, gracias a todos. ¿Alguien más quiere participar, hacer preguntas, comentarios? Para quienes se han conectado, el título de la exposición de Sebastián es Ontología del Cine Digital. Es el título de su proyecto de investigación en esta gestión 2020. Adelante, por favor. Sí, buenas noches a todos. Qué lindo ver a viejos compañeros de aula. Tal vez yo quisiera hacer un comentario. No sé si Adelante, está adelante, por favor. bien. Adelante. Comentarios, Primero, observaciones, todo está permitido. Sebastián, me ha parecido muy linda la exposición. Sin embargo, me ha dejado pensando si muchos de los criterios con los que tú asocias el cine digital no son problemas por los que ya han pasado otros formatos, otros soportes. Y el tema de ver si las características que tú das sobre el cine digital, como por ejemplo la de tener un control remoto y poder distribuir el tema del tiempo y de ver y rever una película, les han pasado a otros formatos y no son exclusividad de este soporte. En ese sentido, me parece que sería bueno repensar si es que no se está concentrando mucho tu investigación en el soporte del tema digital y está dejando de lado el tema del realizador. Porque en última instancia, quien quiere decir algo y busca cómo decir algo, es el realizador de la película. Y el soporte de repente es una variable más que él elige. ¿Por qué me hace ruido este tema? Porque cuando tú al final de la exposición señalas que en última instancia la definición de cine podría ser la capacidad de modificación de la imagen, refiriéndote ya a la animación, entonces es el tema del relato y de la narrativa el que de repente, como bien decía hace rato Jorge Luna, la experiencia de cine se concentra en el espectador, ya no en el que quiere decir algo. Entonces, me parece que pudieras ver esas variables si se repiten o si vienen ya desde otros formatos. Y también ver, no dejar tan de lado el tema del relato de querer decir algo y de cómo lo voy a decir, porque creo que es una también de las crisis del cine, que lastimosamente mientras más personas pueden hacer cine, eso no garantiza que haya películas que tengan algo que decir, sino por el contrario, que se diga lo que se puede y lo que se quiere, y entonces el cine cada vez va en un desmedro en ese sentido. Básicamente ese comentario. Sí, hay una cosa interesante. Lo que hablas de los formatos es efectivamente cierto. Los cineastas, los teóricos más de vieja data, digamos, se esfuerzan mucho en encontrar una especificidad del cine, ¿no? Y eso tiene que ver
con el hecho de que el cine ha tardado mucho tiempo en considerarse como arte, ¿no? Así como tal, así que recién entrado al reino del arte, digamos, así para todos y de manera unánime, recién alrededor de los años 40, 50, digamos, ¿no? 50 años después de su invención, ¿no? Entonces, eso ha requerido la necesidad de varios de estos autores, digamos, de los primeros teóricos, en tratar de definir una especificidad del cine y mostrar que el cine es bien diferente a todas las demás artes y bien diferente a todo lo demás y todos los medios, digamos, ¿no? Pero justamente con lo digital pasa lo contrario, ¿no? Más bien, la idea de los teóricos es más bien lo contrario, es decir, si el cine, claro, tiene un poquito de tele, pero también tiene un poquito de radio, también tiene un poquito de todo, ¿no? Entonces, como que están yendo a reconstruir, digamos, lo que ellos llaman una arqueología de los medios, tratando de ver de dónde sale esto del cine y se dan cuenta que en realidad el cine ha sido, puede haber sido cualquier otra cosa, ¿no? Y más bien la idea es pensar en cuál es la relación entre todos los medios que han habido y que han dejado de existir, o etcétera, digamos, ¿no? Entonces, la reflexión sobre el soporte, digamos, como tal, ya no solamente va sobre el cine, sino va inundando todos los soportes, y hay la reflexión de que en realidad el cine es sobre todo, se define, o su especificidad va a ser lo híbrido, ¿no? Todo lo híbrido, o sea, tiene una naturaleza más bien híbrida, digamos, ¿no? Y lo de los realizadores, bueno, espero, si evidentemente me da el tiempo este año, bueno, vaya por ahí la tesis también, ¿no? Reflexionar un poco sobre cómo se está haciendo cine en la actualidad a partir de estas reflexiones más teóricas, ¿no? Eso sí lo estoy entreviendo. Ojalá realmente me alcance el tiempo para llegar a eso, digamos, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Si no, me permito hasta mientras leer un comentario por escrito en el chat que escribe nuestro compañero Ramiro Macluf, que seguramente han leído la cuestión del cine. Dice, pasa por el sentido comercial del que habla Jorge. Pero si el cine es, entre comillas, audiovisual, eso significa que en ningún otro espacio se hace posible sino en una sala de cine, la puesta en escena real de la intención. Y la cuestión es que no nace en la idea y se plasma en todo proceso, guión, fotografía y edición. Quiero decir, se concreta en la película, pero comienza en la voluntad de decir algo, entre comillas, sobre comillas, algo. Y ello va más allá de la plataforma. Ese algo, para que funcione, debe responder o al, entre comillas, autor, que dirá lo que quiere decir en un filme, o a lo que es de interés del espectador, y ahí se oirá una vez, será o irá una vez una mezcla de arte y business. Eso escribe nuestro compañero Ramiro Macluf. ¿Tiene alguien alguna pregunta, alguna consulta, alguna intervención? Por favor, adelante. Buenas noches. Buenas noches, adelante, por Soy favor. Galia y me ha encantado que se haya organizado esta sesión, que es un diálogo que nos enriquece a todos y que fundamentalmente destaca la importancia de la investigación en filosofía. Así que felicidades a los organizadores, a Sebastián por la exposición, y como a mí me interesa mucho el tema de la estética en el sentido antiguo del término, es decir, la estética como la producción misma de la realidad y del sentido de esa realidad. Me interesa saber, anudado a esto, ¿no? Anudado a esto, cómo es que se va a reconstruir este mundo sin territorialidad, porque al final y al cabo, como se ha puesto aquí en discusión, y creo que ese sería un tema muy importante de ser discutido a nivel ontológico, desde Deleuze, etcétera, etcétera,
que se ha perdido la territorialidad específica de entrar solamente a la sala del cine o a través de qué medios se está reproduciendo. En ese sentido, va mucho más allá de la transmisión en el sentido ortodoxo que había en los medios masivos de comunicación y de la comunicación social. Es decir, transmisión, mensaje, medio, receptor, etcétera. Creo que hay que romper con esta línea y más bien indagar los efectos que hacen todo el entorno de la construcción territorial, de la producción cinematográfica en general, y allí pasar al acto performativo, que como decía aquí el compañero Luna, tiene que ver también pues con la reconstrucción de la subjetividad, que está ligado a este concepto de lo estético, ¿no? Y creo que esto es muy importante que se aborde en la tesis de Sebastián. No sé qué, o sea, qué reflexiones, o sea, yo sugeriría que se rompa esta idea de, a ver, ¿dónde está esta lógica de los medios masivos que viene desde la comunicación social, ¿no? Que tiene esa visión de transmisor, etcétera, etcétera, y entremos al terreno propiamente filosófico. Y el terreno propiamente filosófico es hablar de qué es lo que provoca en esta visión de estética, en el sentido griego antiguo, que significa la producción cinematográfica. Es decir, como producción artística que genera toda una nueva territorialidad que involucra al sujeto en una performatividad, donde las pipocas, lo comercial, etcétera, etcétera, está incluido, con el ejemplo de Cannes que tú das. Y creo que ahí sí romperíamos una lógica que a mí, te les digo sinceramente, me disgusta, ¿no? Que es esta lógica muy, muy introducida. Yo sé pues que hay tecnai en el tema de la producción del cine, pero a veces esa tecnai está sobrevalorada sobrevalorada desde la perspectiva de la producción filosófica, ¿no? Entonces ahí sí entraríamos a cuál es la consistencia ontológica de la producción cinematográfica, sea, bueno, en este caso, digital en particular, ¿no? Entonces es una pregunta, pero también es una reflexión, ¿no? ¿Cómo se constituye el sujeto en este momento a través de una nueva condición de realidad, de lo real, y aquí usando un poco la metáfora psicoanalítica, de lo real a través de todas las condiciones desterritorializadas que se proporcionan, ¿no? Esto para la reflexión más que una pregunta, porque sé que aquí hay un millón de cosas que he puesto en tema, pero volver un poco más a los orígenes, entre comillas, del abordaje filosófico de la producción cinematográfica. Éxito. Sí, es un montón de cosas ahí que, habrá que desmembrar, ¿no? Pero no, efectivamente, evidentemente, por eso a mí me interesa bastante un poco la teoría del espectador últimamente, porque de alguna manera es eso, ¿no? Eh, volver al gesto de la experiencia, de la vivencia, y que evidentemente lo digital está desmembrando de alguna manera, ¿no? Justamente por este tema de la desterritorialización, digamos, ¿no? Y es algo que se está debatiendo mucho, 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 ¿no? Es decir, ¿qué queda realmente del cine si no hay la experiencia de ver cine y justamente de crear subjetividades a partir de todo lo que significa, ¿no? Porque cuando uno va a ver una película, no, bueno, en teoría le escoge, irá con alguien que sabe que le va a gustar la misma película que yo, diálogo, entonces ahí la experiencia de ver una película va más allá de estar en pijama viendo una peli, digamos, ¿no? Entonces hay una experiencia generadora de subjetividades, digamos, ¿no? Que tienen que ver con un espacio, digamos, ¿no? Entonces, y eso es lo que está rompiendo lo digital, ¿no? Ahora, bueno, estamos charlando, pero no compartimos un mismo espacio, ¿no? Y eso cómo está configurando nuestra subjetividad es un tema interesante, ¿no? Y eso va a tener que ver necesariamente, aunque no queramos, con una reflexión sobre el lugar de la máquina, ¿no? Es la máquina que nos vuelve seres, como diría Sloterdijk, de espuma, ¿no?
más que, no sé. Eso pienso, es bien interesante lo que dices, pero bueno, me quedo con eso, ¿no? Y lo voy a seguir pensando, lo que planteas, Galia. Es muy interesante. Si me permiten hacer un corto comentario, hay algunas reflexiones sobre la producción de la cultura industrial en la Escuela de Frankfurt, ¿no? Claro. Muy conocida el artículo de Walter Benjamin sobre la técnica en su época de reproductibilidad, ¿no? Es algo así, creo, el título. Creo que es el arte, la cultura, no recuerdo el título, y también las reflexiones de Adorno sobre el rol de los medios de comunicación masivos y la instrumentalización del ocio y de la diversión. Y en ese sentido, claro, hay reflexiones en torno al carácter ideológico de los medios de comunicación, del cine en este caso, la fotografía, la música, la estética en general, ¿no? Y toda la crítica a la cultura industrial como medio de producción ideológica de la dominación existente. En ese sentido, se han dado diferentes ópticas en el último tiempo, lecturas, análisis, son famosas las conocidas, las interpretaciones a veces un poco forzadas de Zizek sobre películas de Hollywood, en que él intenta mostrar el carácter ideológico. Él escribió, si ustedes recuerdan, filmó dos en realidad, escribió y filmó dos películas, una que es La guía perversa de la ideología y el otro creo que es de la cinematografía y el otro creo que es La guía perversa de la ideología, ¿no? Dos filmes filosóficos de un filósofo que hoy en día está en boga y tiene una presencia internacional. Y se ha llegado esto a difundir de tal manera que también filósofos alemanes como Gabriel Marcus, un joven filósofo, ha escrito algo al respecto y a veces esforzando a encontrar en los filmes contenido filosófico, sustancia filosófica de la reflexión. Pero creo que el punto central, entre otros, está en el carácter representativo de los medios de producción cultural. En este caso, el cine produce, reproduce y representa la realidad de alguna manera específica y tiene efectos políticos concretos, ideológicos. Entonces, creo que el tema también tiene que ver mucho con la fuerza representativa, con un problema de conocimiento, de producción de conocimiento y producción de subjetividad política, ¿no? Entonces, creo que el tema es bastante amplio y creo que Sebastián también tiene o ha dicho algo al respecto de esta politización del cine, ¿no? En Bolivia tenemos sobre todo cine político, ¿no? El clásico, por lo menos. Sí, no, claro, la escuela de Frankfurt es bien interesante, ¿no? Más que Adorno, porque bueno, Adorno habla pestes del cine, ¿no? Justamente en los términos que dices, pero los conceptos de Benjamin son bastante interesantes, ¿no? La idea del aura, ¿no? Como justamente también se puede entender como esta relación entre la obra y el espectador, ¿no? Es decir, va a haber aura siempre que haya una relación entre el espectador y la obra, digamos, ¿no? Y eso también es interesante, ¿no? Definitivamente. Adelante, por favor, tómense la libertad de preguntar, hacer comentarios. Ahora, también lo interesante es ver en qué medida se puede realmente hablar de una ontología del cine, ¿no? Porque se puede hablar de una crítica de la cultura industrial, una crítica de la técnica como tal, de la tecnología y también de una crítica de la ideología, de la técnica y de la ideología, ¿no? Como un conjunto. ¿Y en qué sentido, Sebastián, tú planteas una ontología del cine digital? Es un título bastante atrevido, ¿no? Entonces, ¿por qué ontologías del cine digital? ¿Y por qué digital además, no? ¿Cuál es el motivo de este título, Sebastián? Creo que, bueno, he entrado, digamos, al tema.
me he interesado mucho por el cine, justamente por este textito de Bazán que se llama La ontología de la imagen fotográfica, que es un texto al que le tengo mucho, mucho cariño. Y yo creo que muchas de las discusiones que se tienen ahora sobre el cine digital son de alguna manera respuestas a este texto, ¿no? Entonces tratan de analizar qué es lo que está cambiando con lo digital y tiene que ver sobre todo con esta relación con lo real, ¿no? O sea, cómo el cine representa lo real a partir justamente de los medios técnicos o digitales, digamos, ¿no? O sea, ahí es la idea de que de Bazán, de que el cine hace una representación muy realista del cine a partir del hecho de que es una máquina objetiva, si quieren, ¿no? En ese sentido. Entonces él nos va a decir de alguna manera que eh, hay una continuidad ontológica entre la imagen fotográfica y la realidad, digamos, ¿no? Continuidad ontológica que se va a romper con lo digital o va a cambiar de forma, digamos, ¿no? Entonces, un poco va por ahí, digamos, ¿no? Un poco reflexionando sobre cuál es la relación que va a entablar el cine con lo real a partir de estas nuevas tecnologías, ¿no? Un poco esa es la idea. Tenemos un otro comentario en el chat de el compañero Ramiro Macluf, que dice: el asunto es en el fondo si el cine sea algo en el espectador, te crees lo que ves, la gente cree lo que ve. Em, es al final un adelanto de una realidad, una idea hecha película. Se hace cine con un objetivo y se lo puede interpretar desde la filosofía, claro que sí, pero no es la idea romántica de humanización. La ontología pasará entonces por la interpretación de esa idea que está, entre comillas, entre líneas, o mejor, detrás de las imágenes, y si eso corresponde con la idea del guión. Un comentario del compañero Ramiro Macluf. Sí, no, definitivamente es un poco la idea. Eh, Justamente tiene que ver con esta idea, ¿no? Es decir, hay una intención del fotógrafo, del cineasta, de querer mostrar una realidad, ¿no? Pero hay también el ejercicio que Hassan lo va a llamar el ejercicio amoroso del espectador, de querer revelar a partir de esa realidad, lo que está detrás de esa realidad, digamos, ¿no? Entonces hay una idea que bien podríamos llamar ontológica, digamos, a partir de este juego, ¿no? A partir de esta subjetividad que va revelando aspectos de la realidad a medida que ve la película o lo que se pone enfrente, ¿no? Ahora, yo no sé si eso corresponde con el guión necesariamente, sino más bien con la forma de la película, ¿no? Es decir, cómo el cineasta te ofrece una manera de ver el mundo bien determinada y cómo el espectador lee esa manera de ver el mundo, ¿no? Ahora lo que pone ahí de que en el asunto, en el fondo, si el cine crea algo en el espectador, te crees lo que ves, dice, la gente cree lo que ve. Y esto, y ahí subrayo un tema que es bien importante en lo cinematográfico, que tiene que ver con la institución. Tú crees lo que ves siempre y cuando venga de una institución a la que creas, ¿no? Si tú ves una foto en un periódico, crees que esa foto es real porque asumes que un periódico no te va a mentir, ¿no? Entonces ahí tienes que posicionarte como espectador si crees que el cine es capaz de darte una verdad, una realidad o no. Entonces puedes entrar o no al juego, ¿no? Eso tiene que ver mucho con si crees o no en lo que podríamos llamar una institución cine, ¿no? También tiene que ver con ese juego, ¿no? De subjetividades también. Bueno, adelante si hay algún otro comentario más, alguna consulta, alguna pregunta, para ir Sí, cerrando. a mí me Adelante, adelante. gustaría, buenas, Sebastián, una consulta. Hace un momento comentabas, hacías alguna diferenciación con el cine digital.
que en su soporte o en las posibilidades que ahora te brinda es el dar vida a partir de la animación. Mi pregunta va por este lado. Aún existiendo esa posibilidad nueva, entre comillas, de poder manipular, hacer maleable, como lo planteas, o como el autor que mencionaste, hacer maleable la imagen, ¿acaso no podríamos también pensar que teniendo esas posibilidades, nuevamente se reproduce ciertos parámetros, no sé si ideológicos, pero narrativos o de representación de lo que históricamente, digamos, en el cine se podría rastrear? O sea, es decir, si bien hay el soporte tecnológico de la maleabilidad, pero ¿en qué medida cambia la historia? ¿En qué medida eso remoza, digamos, otras posibilidades? Por ejemplo, mencionaste Avatar y otras tantas producciones, pero ¿acaso en ellas no se ven también ciertos vestigios de la misma historia y de de carga ideológica que se reproducen también? Claro. O sea, una cosa no le quita a otra, ¿no? Es decir, por eso es como que yo creo que hay que encontrarle en dos niveles, ¿no? Evidentemente como, yo creo que hay un nivel formal y otro, digamos, más de contenido o de mensaje, digamos, ¿no? Evidentemente, eh, toda producción humana está atravesada por una ideología, ¿no? Necesariamente, ¿no? Cualquier cosa que decimos necesariamente está ahí detrás el fantasma de la ideología, ¿no? Un poco CISEC ha trabajado bastante bien sobre eso, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú hagas una representación de cualquier tipo, hay pues un ejercicio ideológico ahí, digamos, ¿no? Eso como seres humanos dudo que podamos escapar, digamos, ¿no? Pero Ya, también hay una reflexión ahí a un nivel mucho más básico, digamos, no tan arriba, digamos, del mundo de las ideas, etcétera, ¿no? Un nivel tan básico como cómo hago para que un bicho como el de Avatar camine y que la gente crea que está caminando. ¿No te parece que hay una reflexión sobre lo que significa un nivel bien burdo, bien básico? Estamos hablando de Avatar, no estamos hablando de la maestra del cine. Hay un ejercicio nomás de reflexionar cómo es que la vida funciona o cómo es que puede hacer que esto que no tiene vida se mueva, digamos. Entonces ahí hay también una reflexión que puede ser bastante interesante, que va más, que es más, mucho más, un nivel mucho más bajo que las ideas abstractas, digamos, un nivel, no sé, más concreto, más práctico, si quieres, ¿no? ok. Bien, les agradecemos a todos ustedes su participación. Si hay alguna otra intervención, con mucho gusto nos gustaría escucharla. Y si no, yo quisiera ir cerrando este primer coloquio con más que con una frase, con una cita que de alguna manera nos compromete a quienes nos dedicamos a la filosofía. Una cita que señala, si ustedes recordarán en relación a la poesía y al arte en general, una cita que dice que es difícil hacer poesía después de Auschwitz. Esto es una idea que corresponde a Adorno y aplicada esta idea a todo el arte, entonces aparece la imposibilidad absoluta de responder con el arte a la sociedad moderna, sobre todo después de Auschwitz, ¿no? Entonces, quisiera cerrar con este reto que nos dejó Theodor Adorno, si estamos a la altura ética después de Auschwitz, como él resume a la sociedad moderna, y ver qué opciones tenemos para poder interactuar con él. Bueno, les agradezco nuevamente su participación. Habrán en el próximo mes, a fin de mes siempre, tenemos el segundo coloquio de avances de investigación a cargo de mi persona como investigador del instituto. El tema es Kant y el racismo, proyecto de investigación de la carrera de filosofía. Y el siguiente mes, es decir, el mes de julio, a finales de mes está programado Sergio Barnett con un tema sobre Franz Tamayo.
También tendremos, muy probablemente, a confirmarse la presencia de Carlos Bedregal, investigador del Instituto de Filosofía, que también haremos conocer a su debido tiempo. Les agradecemos mucho por su participación el día de hoy. Este ha sido un coloquio de investigación, de avances de investigación, organizado por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Mayor de San Andrés. Agradecemos la presencia de los colegas docentes, de los compañeros estudiantes, de los compañeros egresados, del público en general, y les invitamos a estar pendientes de las actividades que vamos a realizar en el instituto. Ha sido un placer compartir con ustedes. Muchas gracias, Sebastián, por la exposición y también por haber hecho de técnico en esta transmisión que también que ha sido grabada y que va a salir a disposición de todos los que no pudieron asistir en Facebook de la carrera. Agradecemos a todos ustedes y que tengan muy buenas noches hasta un nuevo encuentro. Muchas gracias. Gracias.